Es el momento de nosotros pasar con el comentario de nuestro querido compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. El saludo, el abrazo para don Álvaro Orbelo. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el gobierno de la mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Primero, me llaman de la DGCET, me dicen que alerte a la ciudadanía porque a las 10 de la mañana probablemente se va a presentar una situación de congestionamiento del tránsito, del tráfico, en lo que es el polígono central, sobre todo de la ciudad, porque a las 10 comienza el simulacro de terremoto que va a realizar hoy el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y que esto se va a manifestar en todas las instituciones públicas. Y es obvio, las instituciones están prácticamente todas dentro del entorno del polígono central, y esto va a crear dificultades en el tráfico. Entonces, alertar en ese sentido, si usted no tiene que movilizarse necesariamente alrededor de esa hora, mejor permanezca en su casa o permanezca en su oficina hasta que concluya esa actividad, porque va a estar difícil. Rosendo, escúchame que te interrumpa. Rosendo Tavares Villalobos, de los Tavares de Santiago, de los Villalobos de Madrid y de Sevilla. Mire, compañero, yo creo que eso, había que tener más cuidado para hacer eso. Es una institución establecida que ha hecho tanto por este país, con su director a la cabeza, pero yo creo que ese es un tipo de acción que puede crear problemas. No solo el entaponamiento, sino crear violencia entre la gente. También crear un pánico de los que no están bien enterados de que se va a hacer un simulacro. Puede crear un pánico que puede llevar hasta la muerte. Yo creo que hay que tener cuidado y además también tener en cuenta, ya esta es una posición pesimista y anticientífica de mi parte, tener en cuenta que los terremotos no pueden ser previstos. Esto, don Álvaro, no solo se va a manifestar en las instituciones públicas, esto también, el simulacro alcanza hasta las escuelas públicas, no sé si los colegios también. Pero usted sabe, don Álvaro, que vivimos en una isla con una característica ampliamente sísmica. Tenemos la situación de 2 terremotos de gran magnitud en Haití en los últimos 10 años. Y uno piensa que ocurrieron en Haití, pero ocurrieron en la isla. Entonces esto se trata más o menos de darle una orientación a la gente de qué hacer si se presenta una situación como esa. De eso se trata el simulacro. Lógicamente, como usted lo dice, siempre hay mucha gente desinformada y probablemente no van a saber que se trata de un simulacro y se va a armar un caos, un lío. Tú sabes que don Álvaro conoce muy bien, claro, la historia de Orson Welles, que agarró en 1938 el libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que habla de una invasión extraterrestre. Y Orson Welles, muchachón, se puso en radio a leer la obra. Y aunque hubo un aviso al inicio que era ficción, hubo gente que llamó a las emergencias y que salió loca a la calle dando gritos pensando que de verdad los extraterrestres estaban invadiendo. Y hubo muchos muertos. Hubo una locura. Hubo muchos accidentes. Y hubo muchos muertos. Y hubo muchos enfrentamientos entre familiares. Con eso de la guerra de los mundos, como tú señalas, de Herbert George Wells, ¿verdad? Que le dio una fama mundial. Así es. Lo lanzó al estrellato al gran Orson Welles, y aquello fue un verdadero caos. Yo no quiero pensar que aquí se pueda producir un caos haciendo algo, ¿verdad?, que realmente es algo que no se puede predecir, que no se puede prever, que no se pueden tomar medidas. Esa maldición te sorprende. Yo creo, don Álvaro, que el problema con Orson Welles fue que no lo dijo por la Z101. Entonces, poca gente se enteró. Pero el COES y la DGC han sido inteligentes y nos han llamado a nosotros para que alertemos. Y yo sé que en todas las oficinas del Estado la gente está escuchando. Y la gente ya sabe más o menos de qué se trata. Porque se dijo
en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, hoy se cumplen 5 días del secuestro de los misioneros en Haití. Recuerden que ayer nosotros decíamos aquí en la mañana que Estados Unidos mantiene una férrea política de no negociación con secuestradores ni con terroristas. Anoche en la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue sobre ese tema preguntada por los periodistas que cubren la Casa Blanca si Estados Unidos mantiene esa política ante esta nueva situación que se le ha presentado en Haití. Y ella dijo que esa política se mantiene sin ningún cambio y que Estados Unidos trabaja constantemente desde el sábado en una sola tarea: traer a casa, dijo ella, a esos ciudadanos de los Estados Unidos, rescatarlos y traerlos a casa. Lógicamente, miren, yo estoy seguro que Estados Unidos ya tiene ubicado el lugar donde podrían encontrarse estas personas, porque toda la inteligencia de Estados Unidos está concentrada ahora mismo en Haití, todos los mecanismos de la inteligencia norteamericana y también la Policía Montada de Canadá, que es más o menos un organismo federal parecido al FBI, una policía federal canadiense, está también en Haití. Yo estoy seguro de que ya lo tienen ubicado. Ahora bien, esta no sería, si se decide una operación de rescate, esta no sería una operación fácil. Tiene que ser muy cuidadosa porque hay que recordar que entre los 17 secuestrados hay 5 niños, incluyendo a uno de 8 meses de nacido, un bebé. Y sería una situación difícil de explicar si emprenden una acción de rescate como lo han hecho en otras ocasiones en otros lugares. Y dentro de esa operación resulta lesionado algunos de esos misioneros, pero sobre todo algunos de esos niños. Por eso se ha prolongado tanto. Ya van en 5 días. Según la policía haitiana, el secretario de Justicia de Haití le decía anoche a CBS, la cadena norteamericana, que están en permanente contacto con los secuestradores, que están negociando la salida a la situación, que han habido ya varios contactos, pero todavía se está en negociación. No es verdad que van a recibir, entre otras cosas, sí, 17 millones de dólares, 1 millón por cada secuestrado. Que lógicamente, don Álvaro, si esa banda, peligrosísima banda haitiana, como la califican, que dice que controla un amplio perímetro en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que ellos son los que imponen las reglas en ese perímetro, no es verdad que le van a pagar para rescatar a esos misioneros, por lo que decíamos y reiteró Estados Unidos anoche, no pagan rescate por una razón muy sencilla. Si usted se los paga, al otro día secuestran a 2 más. ¿Por qué? Porque el negocio es rentable. Fue lo que le pasó a los europeos. Los europeos, franceses, alemanes comenzaron a pagar el rescate y entonces lo que hicieron fue multiplicar el problema. Una lección que el mundo recibió en ese sentido, Rosendo, y perdona, y que también, por cierto, una vez escuché a don Álvaro hablar de ese tema aquí, fue el caso de Israel con Entebbe, cuando secuestraron el avión de Air France y decidieron los grupos alemanes comunistas, guerrilleros, llevar el avión a Uganda, pensando que estaba suficientemente lejos y que Israel iba a tener que doblegarse. Lo que Israel planificó fue una operación furtiva, 2 aviones de combate Hércules, en una de las operaciones que de hecho fue tan impactante que terminó inspirando luego los grupos contraterroristas que las mismas naciones de Occidente generaron. Ese rescate extraordinario donde murió Netanyahu, el hermano de Benjamín, sí, el único que murió en la operación, y rescataron a las 103 de los 110, 112 rehenes. Por eso que tú dices, si se genera un premio, si se genera un efecto llamada, es peor. Naturalmente, había una gran amistad, porque esto no se ha hablado, para no quitarle importancia, mérito a ese operativo que dirigió el coronel Netanyahu, ¿verdad? Para no quitarle fuerza, hay que hablar de que el dictador
generalísimo doctor Idi Amin Dada, era íntimo amigo de uno de los principales jefes militares que había tenido, ya no lo era, pero tenía una influencia tremenda, Israel, jefe de Estado Mayor del Ejército, Ben Hassan, no recuerdo precisamente el nombre. Bueno, y fue tremenda la conversación desde Entebbe, de Idi Amin Dada, en Israel, con el ex jefe de Estado Mayor. O sea que ahí hay cosas que no se han dicho o se han dicho de manera muy discreta. Los informes hablan de que no es el primer, hubo antes varios intentos de secuestrar a misioneros de estos grupos que se encuentran en Haití, que han estado allí ya, según leo en los informes, por varios años. Misioneros menonistas y de los Amish. Esos son grupos religiosos muy ortodoxos y aislados. Yo conozco sobre todo el caso de los Amish. Mucha endogamia, se casan entre ellos. Sí, no, es una cuestión de una cultura que es todo entre ellos. Rechazan mucho la tecnología moderna. No, ellos no usan luz eléctrica, no tienen vehículos. Atención, Julieta, promedia como 10 hijos de mujer, para cada mujer, 10, 11. No utilizan energía eléctrica. Imagínate. Se alumbran con lámparas. Me voy para allá. En sus hogares, no utilizan teléfonos en sus hogares. Se transportan en carretas tiradas por caballos, sí. Y esa es la costumbre de ellos. Usted va, por ejemplo, al condado de Lancaster, en Pensilvania, y usted se encuentra con los Amish, sí, transitando en la calle en su carreta como si fuera como los vehículos. En Paraguay hay una gran comunidad, sí, Amish. Y también ahí en Lancaster hay muchos menonistas. Ya recordé, el general Bar-Lev. El general Bar-Lev, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y asesor especial del alto mando israelí. Bar-Lev, el amigo íntimo de Idi Amin Dada. Ahora, esta situación que se está dando, definitivamente que le va a hacer cambiar el foco a Estados Unidos con respecto al problema haitiano. Primero tienen ahora la situación del río de nacionales haitianos llegándole por la frontera de México a través de Suramérica, Centroamérica, y creándole un problema grandísimo que tuvieron que buscar una solución urgente ahí en Texas. Y ahora esta situación ya de secuestros de nacionales norteamericanos en territorio haitiano. Ahí definitivamente van a tener que comenzar a buscar una solución en Haití para ver cómo de alguna manera controlan esta situación, que ha llegado a un punto tal que ya realmente cualquier cosa que usted escuche que ocurre en Haití no resulta extraño para nadie. Ahora, yo lo que sigo observando con preocupación con respecto a ese tema de los secuestros es la pasividad que observo en el gobierno de la República Dominicana. El canciller está ahora mismo en Panamá. El presidente dominicano ya debe haber llegado a Panamá porque salieron a las 6:30 de la mañana de aquí en vuelo directo vía Copa, que es la única línea aérea comercial que conecta a República Dominicana de manera directa con Panamá. Salieron a las 6:30, es un vuelo de aproximadamente 2 horas, ya deben estar en Panamá. Y allá está el canciller, y en Panamá se va a tratar el problema que le representa Haití a la región, a las naciones centroamericanas y a nosotros los dominicanos. Pero hay, como decía don Álvaro esta mañana, una cantidad de camioneros dominicanos secuestrados en Haití desde hace ya más de un mes, y no tenemos absolutamente ninguna novedad con respecto al paradero de ellos. Entonces yo creo que por lo menos se le debería pedir asistencia a Estados Unidos en medio de esta situación que está prevaleciendo ahora. Estados Unidos está concentrado en su gente, sus 16 misioneros, y Canadá concentrado también ahí en esa situación. Pero yo creo que si se le pide asistencia a esos organismos, de alguna manera podríamos tener por lo menos una
una nota de qué está pasando con la gente nuestra allá en Haití. Yo creo que debemos de preocuparnos un poquito más por ese tema, pero en lo que se refiere a Estados Unidos, yo estoy seguro que el tema de los nacionales haitianos dejando Sudamérica, donde las oportunidades de trabajo se acabaron, y llegando a lo que ellos consideran la tierra prometida, entrando por la frontera con Texas, y estos secuestros ahora en Haití le van a cambiar el foco de atención a Estados Unidos con respecto a esa nación. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano? Nada. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado, porque cualquier intervención, cualquier acción del gobierno dominicano que no tiene secuestrados allí, podría entorpecer la acción que lleve a cabo la inteligencia de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué opinan los jefes de los camioneros en República Dominicana? ¿Qué opinan? No, ¿qué están haciendo? Que los utilizan para obtener millones al final de cuentas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los jefes camioneros? Bueno, don Álvaro, cuando estamos hablando de bandas criminales como esa, que están operando en Haití, que ya un país que le mataron al presidente y no ha pasado nada con eso, ¿qué pueden hacer los camioneros? Explíqueme usted. Yo creo que debe haber... Ellos podrían, lo que tú dices, entonces, estar en contacto con las autoridades de inteligencia de la República Dominicana para rescatar a esos camioneros, estar en contacto con los familiares para ver si han establecido contacto con los bandidos secuestradores, o sea, o algún pronunciamiento. Aquí escuchamos ayer a un líder camionero que realmente no dijo nada. Entonces me refiero a eso, a hacer algo. Y que no se les ocurra pagar, don Álvaro, porque no va a haber camionero ni comerciante dominicano que ingrese al territorio haitiano que se salve de los secuestradores. Llévatelo, Cundo.